Muy buenos días, este domingo 25 de julio 2021. Gracias a Dios una vez más estamos reunidos y gracias a Dios también por el tiempo que tuvimos ahorita con las alabanzas. Guiarnos a la presencia de Dios para alabarle a Él, para exaltarle, para enaltecerle. Ha sido un tiempo hermoso que nuestros hermanos nos han guiado y damos gracias a Dios por ello. Y bueno, quisiera iniciar con este mensaje de esta mañana haciendo una observación. Esta observación es de que las cuestiones que tienen que ver con el fin de los tiempos, el fin del mundo, el fin de la era, pues siempre es algo que atrae la atención de las personas. Y esto lo saben muy bien los que producen películas. En la actualidad, pues cuántas películas no hay que siempre, o bueno, que tienen que tratar con el fin del mundo, con algo que va a suceder, un hambre, una peste, un virus, un meteorito, una invasión extranjera, qué sé yo, tantas cosas que les han ocurrido a los productores del cine, para hablar acerca del fin del mundo. Y dentro de ello, pues siempre se pone al protagonista, a un hombre que de él depende todo el destino de la raza humana, ¿verdad? Siempre el protagonista hace lo que tiene que hacer, a veces hasta arriesgando su vida o muriendo haciéndolo, pero logra traer para la humanidad una nueva era, una nueva etapa y con ello una nueva esperanza. Por supuesto, este tipo de descripciones o este tipo de narrativa no es única de las películas de Hollywood o de los productores de cine. Esto es algo que ha venido planteando las culturas antiguas desde hace mucho tiempo. Muchas culturas han tenido entre sus escritos una nueva etapa, una nueva era, ya sea en una forma cíclica o ya sea en una nueva era completamente distinta a todo lo demás, pero en muchos escritos antiguos se puede hallar ese mismo perfil de un final y un nuevo comienzo. Y bueno, nosotros tenemos en las Escrituras uno de esos escritos, pero este escrito es especial porque está sobre todos los escritos antiguos, que habla acerca de una esperanza, de un término y de un nuevo comienzo. ¿Y por qué digo que este escrito está sobre todos los demás escritos? Porque cuando nosotros leemos la profecía que está en la Escritura, ella se cumple, tiene su cumplimiento y por lo tanto podemos tener esperanza y confianza que aquello que dice de lo que aún falta por cumplirse, así llegará a suceder. Entonces vamos a analizar nosotros una de estas profecías que tienen que ver con un futuro cercano, con una esperanza más lejana, y va a ser importante para nosotros ver cómo en las palabras de Cristo dichas por el Señor Jesucristo, eso tiene un cumplimiento y aún aguarda el cumplimiento final. Así que teniendo esa introducción, podemos ir al Evangelio de Marcos, capítulo 13, y la sección que ahora nos corresponde es del versículo 24 al 37. Mejor dicho, la porción de hoy es del versículo 24 al 37. Si está en casa, en trabajo, en algún lugar y puede seguirnos ahí con la Biblia, por favor, hágalo. Nosotros aquí estamos con nuestra Biblia y voy a dar lectura a este texto. Dice la palabra de Dios, versículo 24 al 37. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Oremos. Nuestro gran Dios y Padre Celestial, Señor, usted ve todas las cosas, conoce perfectamente nuestros corazones, pero también puede conocer perfectamente todo lo que va a suceder en todo el tiempo. Usted es el Dios eterno, que conoce el fin desde el principio. Señor, nos asombramos, le adoramos por ello y le damos gracias que nos ha dejado ver aquellas cosas que su iglesia, su pueblo necesita saber para saber cómo hacer frente a lo que viene. Por favor, ayúdenos, Señor, denos esa fe para estar velando, para estar abrazando también la esperanza, aguardando el día glorioso de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por favor, oh Señor, diríjame también en este tiempo para que pueda hablar esta palabra suya con claridad y al entenderla, Señor, podamos nosotros saber qué debemos esperar y cómo debemos actuar en medio de ello. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos y amigos, esta porción que nosotros tenemos el día de hoy, del versículo 24 al versículo 37, está dentro de una sección más amplia que es todo el capítulo 13. El capítulo 13 se conoce como el sermón o el discurso en el Monte de los Olivos. De ahí pues viene el título de este mensaje. Y es importante para nosotros poder ubicar bien este pasaje dentro de esta sección para comprender su significado. Y debo decirles que no es nada fácil poder encontrar lo que significa. Todo comienza con nuestro Señor diciendo a los discípulos, el templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. Los discípulos entonces le preguntan al Señor, en el versículo 4 de ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? En el versículo 4, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y de aquí en adelante hasta el versículo 23, nosotros encontramos una estructura que se le conoce como la estructura de un quiasmo. Tenemos ahí una ilustración. La estructura de un quiasmo, que es muy común en las escrituras, más o menos se reconoce por la repetición de ciertos elementos. Por ejemplo, vamos a encontrar una idea al principio y esa misma idea se va a repetir al final con algunas ciertas o pequeñas modificaciones. Vamos a encontrar otras dos ideas que ahí están marcadas por B y B con apóstrofe, y muy seguramente vamos a encontrar una idea central donde el quiasmo nos permite saber cuál es el punto que se quiere comunicar. Y es importante que nosotros reconozcamos esta estructura porque nos ayuda a interpretar mejor el texto. A veces podemos leer el texto de corrido y no entender pues por qué esto y aquello y por qué se repite y esto. Es porque no estamos notando la estructura que hay en el texto. Entonces, si puedes pasar la siguiente. Aquí es donde ya vemos la estructura en base al texto. En los versículos 5 al 6 dice, habrá engañadores. Y ante eso el Señor da una advertencia a la iglesia o les da un mandato de ese mira. O sea, ten cuidado. En el griego es la palabra blepo, proviene de ahí. Y eso vuelve a aparecer hasta el final. En los versículos 21 al 23 nos dice, habrá engañadores. Y se utiliza la misma palabra en griego, blepo, mira, observa, vigila, ten cuidado. En medio de estos dos encontramos que habla acerca de guerras. Versículos 7 al 8, hay guerras entre naciones, oirás de rumores de guerras.
Y dice, cuando oigas, no te alarmes, es la exhortación del Señor. Y vamos a encontrar en los versículos 14 al 20 igual, guerras en Judea, una tribulación. Y dice, cuando veas la abominación desoladora, y luego ya dice, huye, el que está en la azotea, salga, el que esté en el campo, ni regrese a su casa, huye, es el punto. ¿Y qué está en el medio de todo esto? ¿Cuál es el énfasis de toda esta sección? El énfasis tiene que ver con la persecución, versículos 9 al 13. Y en medio de la persecución, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo el pueblo de Dios? Mira, aparece otra vez la palabra blepo ahí, observar, vigilar. ¿Qué otra cosa tiene que hacer? No te preocupes. Dice, no te alarmes cuando empieces a escuchar, a ver estas cosas. Y otra de las cosas que dice, habla, da testimonio. Confía en que el Espíritu Santo te va a usar para dar testimonio ante gobernantes, ante personas importantes. Entonces, el énfasis de esta sección es que tanto lo que iban a vivir los judíos antes de la destrucción de Jerusalén, que más o menos puede marcarse con la primera A y B, tiene que ver con la persecución, el énfasis está ahí. Pero también lo que va a vivir el pueblo de Dios en el último tiempo, en la gran tribulación, el punto que se hace énfasis es persecución también. En ambos tiempos va a haber persecución. Y es importante entender otra clave, además esto de que le acabo de comunicar, la estructura del quiasmo, es ver algo que se llama la profecía acumulativa. Esto puede sonar extraño, pero muchas de las profecías en la Biblia tienen un cumplimiento parcial que va acumulándose hasta un cumplimiento final, y de eso hablamos la semana pasada. En el caso de Daniel, por ejemplo, el Señor cita en el capítulo 13, versículo 14, dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar. ¿Qué abominación que trae desolación o desoladora habló Daniel? Bueno, algunos pudieran pensar que, bueno, Daniel recibió un mensaje y ese mensaje se esperaba que tuviera un cumplimiento pues cercano a lo sucedido con Daniel, y así es como creen que muchas personas creen que se cumplió el mensaje de Daniel. Pero luego Jesús viene y nos dice, todavía eso espera un cumplimiento más amplio. De hecho, es que en Daniel capítulo 8, versículos 16 al 17, nos dice, y oí una voz de hombre entre las márgenes de Ulai, que gritaba y decía, Gabriel, explícale a la visión, es decir, Gabriel a Daniel. Él se acercó a donde yo estaba, versículo 17, y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Así que Daniel recibió una visión donde había un gobernante. Este gobernante iba a hacer alianzas engañosas y iba a establecer un pacto. A la mitad de ese pacto, dice, va a empezar a traer una persecución, va a querer cambiar los tiempos, va a hacer la abominación desoladora, va a profanar el templo y va a perseguir a aquellos que se le oponen. ¿Quién fue ese gobernante? Bueno, para muchos en el siglo II se cumplió esa profecía con Antíoco Epífanes, Antíoco IV. Este era un gobernante griego en la parte norte de Siria, y llegó a Jerusalén después de haber tenido ciertos conflictos con los romanos. Llega a Jerusalén y dice, yo creo que sean mis amigos. Ah, bueno, está bien, pásale, y hizo destrozos, sacrificó un cerdo en el templo para ofrecérselo a Zeus, quiso cambiar las leyes, y entonces empieza esta revuelta que se llama la revuelta de los macabeos. Se pensaba entonces que Antíoco era el cumplimiento de aquella profecía. Sin embargo, el hecho de que el Señor cite a Daniel aquí hace entender que todavía no tenía su cumplimiento.
Y de hecho es que muchos entonces piensan ahora que la profecía de Daniel no se cumplió con Antíoco, pero sí se cumplió en el año 67 al 70 con la destrucción del templo. Los celotes llegan, agarran el templo como una fortaleza y de esa manera muchos entienden que fue profanado el templo. Y del año 67 al año 70 Roma está allí atacando hasta que destruye el templo de Jerusalén. Así que quiero mostrarles el gráfico donde podemos ver en la profecía, en el siglo VI antes de Cristo, la profecía de Daniel, y cómo se ve un cumplimiento parcial con Antíoco Epífanes, es el primer cumplimiento parcial, luego un segundo cumplimiento parcial en el siglo I con los celotes y los romanos, pero todavía guarda esto a un cumplimiento final. Y deben disculparme que me esté extendiendo mucho sobre este asunto de la profecía, pero es muy importante porque sin duda la iglesia cristiana en general desconoce o desconocemos, si me puedo contar, acerca de las cosas del futuro. Y si nosotros desconocemos acerca de lo que Dios nos ha dado, ¿cómo vamos a ponernos en guardia? ¿Cómo vamos a velar? ¿Cómo vamos a estar atentos a las señales si no las conocemos? Entonces es importante que podamos reconocer a qué se refería el Señor y cómo podemos interpretarlo. Ahora, tenemos una última clave que es importante a tener en cuenta para interpretar la profecía. A veces la profecía, y esto ocurre mucho en los profetas, el profeta puede estar hablando del rey de su tiempo y después llega un punto en la profecía que habla acerca de un rey de los tiempos finales, así como en el caso del anticristo. Pero luego el profeta sigue con la profecía y vuelve a regresar a hablar del primer rey. Y a veces es difícil reconocer cuándo deja de hablar de uno y comienza a hablar de otro, por ejemplo. O cuándo empieza a hablar de un evento y deja hablar de ese evento para regresar a otro. A veces es difícil. Y por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando ve el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, usa Joel 2. Pero Joel 2 también nos habla de las señales que vienen en el fin de los tiempos. Entonces, ¿dónde reconocer dónde se corta cada uno? Es difícil, pero es importante reconocerlo y va a ser importante para el pasaje que nosotros tenemos delante. Saber que nuestro Señor puede estar hablando de la destrucción de Jerusalén y luego hablar de los tiempos finales y luego volver a hablar de la destrucción de Jerusalén. Él puede hacer eso, los profetas lo hicieron y esa es una manera común en que los judíos hacían la profecía o recibían, mejor dicho, la profecía. Les he dado entonces 3 claves: el quiasmo, la profecía acumulativa y esta última clave acerca de los espacios y cómo la profecía puede volver. Y con esas 3 creo que podemos ahora sí entrar a nuestro texto. Primeramente, para resaltar lo que nos dicen los versículos 24 al 27, la venida del Hijo del Hombre. En primer lugar, la venida del Hijo del Hombre. Versículos 24 al 27. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Es interesante notar, hermanos, que este discurso del Monte de los Olivos comienza con nuestro Señor diciendo: no va a quedar piedra sobre piedra. Y claramente pues todos iban a ser esparcidos, iban a huir cuando llegara la persecución. Pero ¿cómo empieza a concluir esta profecía? Empieza a concluir diciendo: viene el Hijo del Hombre y va a reunir a todos. Primero destrucción y ahora restauración. Pero ¿qué eventos o qué cosas se empiezan a mencionar? ¿O en qué momento se dice que va a ser la venida del Hijo del Hombre? Pues ahí nos da un indicador de tiempo muy preciso. En el versículo 24, en aquellos días después de aquella tribulación.
Recuerdan que les dije que el anticristo va a tener un tiempo de 7 años. A la mitad de ese tiempo va a quebrar el pacto, va a hacer una tribulación, y dice, después de aquella tribulación es entonces la venida del Hijo del Hombre. Aquella tribulación, ¿cuál tribulación? La que nos habla el versículo 18, que a su vez nos remonta, versículo 19, perdón, nos dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido. Ese versículo nos remonta al versículo 14, que tiene que ver con la abominación desoladora. Entonces el anticristo va a llegar, va a querer ponerse en el medio y decir, tienen que adorarme. De hecho, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4 nos lo dice. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el hombre sin ley, dice en el griego, el destructor por naturaleza. Versículo 4, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Así que el anticristo hace eso a la mitad de la semana y a partir de ahí comienza una gran tribulación. Y aquí tenemos un indicador importante, nos dice, después de esa gran tribulación es cuando viene el Hijo del Hombre. ¿Y cómo viene el Hijo del Hombre? Nos dice que viene en las nubes con gran poder y gloria. Pero luego hallamos unas señales cataclísmicas, ¿no? Anterior a eso dice que el sol se oscurecerá. Nos dice que la luna ya no dará su resplandor, que las estrellas caerán del cielo, que las potencias en los cielos serán conmovidas. ¿Cómo entender eso? Digo, imagínense que el sol se oscurezca, que la luna ya no dé su resplandor, que las estrellas empiecen a caer. ¿Acaso podemos imaginar que habrá vida después de todo eso? Difícilmente podemos imaginar que habrá vida si esas señales tienen que venir antes de que aparezca el Hijo del Hombre. Por eso es que me siento guiado a interpretar estas señales como parte de la imaginación judía. Por ejemplo, alguna vez escuché la frase, cuando el patrón viene, la tierra tiembla. No sé si ustedes la han llegado a escuchar, pero yo la he escuchado. Cuando el patrón llega, no hombre, se mueve el suelo, la tierra tiembla. ¿Y a qué se refiere esa expresión? Bueno, no se refiere a que literalmente la tierra tiembla, no, que se mueve el suelo. Pero se refiere a que hay personas que no están bien paradas y que cuando el patrón llega, vámonos, van para afuera. O se refiere también a que cuando el patrón llega, las personas empiezan a correr de miedo, empiezan a tener temor. ¿Qué sé yo? Más o menos por ahí va la idea. Entonces, cuando en el idioma aquí, o cuando encontramos este pensamiento judío del sol oscureciéndose, la luna, ¿qué significa eso? Bueno, piensen un poquito en esto. El sol, tan grande, luminoso, que con sus rayos llega a todas partes y su calor llega a cobijar a personas y a todos los lugares, tan grande y tan majestuoso el sol, tiene la modestia de humillarse ante el resplandor y el brillo de la gloria de Dios. Es como el sol diciendo, Señor, no, tú eres grande, y Él simplemente se hace chiquito. O la luna, y de pronto la luna dice, no, el brillo del Señor es más hermoso, y se oscurece la luna. ¿Y qué tal las estrellas? Las estrellas que para los navegantes son tan importantes, ¿no? Orión, estas estrellas y las estrellas que iluminan y los navegantes usaban para llegar en una dirección, que eran tan confiables para ir de un lado a otro. De repente esas estrellas que parecen eternas, inamovibles, el Señor empieza a aparecer y se empiezan como a sacudir de temor. Aquello que era inamovible, el Señor hace que sea frágil delante de Él. Hermanos, la venida del Señor no será nada modesta. Su primera venida sí lo fue,
pero la segunda venida no será nada modesta. El sol quedará corto ante el brillo de la gloria del Señor. Dice que Él vendrá en las nubes, y los judíos entienden estas nubes como la gloria Shekinah. Es aquella nube que acompañó al pueblo de Israel cuando salían de Egipto, y la nube que los protegía del sol, la nube que era una columna de fuego en la noche. Esa nube va a estar como un asiento para el Señor para venir cuando Él venga para acá. Esa nube representa la gloria de Dios, y el Hijo del Hombre va a estar manifestándose rodeado de esa gloria con gran poder. Esta descripción claramente concuerda con lo que Daniel vio en la visión, cuando se da cuenta de que todos los dominios son quitados, pero solamente queda el dominio de una sola persona, el protagonista de toda la historia de la humanidad. En Daniel 7, del 13 al 14 nos dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, este es a Dios, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, lo que el Señor dijo recuerda esa visión, y este Hijo del Hombre que entonces se presenta para establecer su reino, su dominio enteramente y completamente sobre la tierra. ¿Qué va a suceder con esa manifestación del Señor? Bueno, el anticristo va a ser destruido. Según de Tesalonicenses 2:8 nos dice: entonces el hombre de anarquía, el hombre sin ley, será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará. Miren, ¿con qué tanta fuerza? Con el soplo de su boca, y lo destruirá con el esplendor de su venida. Cuando el Señor venga, el anticristo va a ser fulminado con la presencia del Señor Jesucristo. Y no es lo único que hará. También nos dice en Zacarías 2, del 10 al 12: canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y se unirán muchas naciones al Señor aquel día, y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén. Hermanos, esa es nuestra esperanza. El Señor va a volver, y junto con su pueblo, también nosotros, muchas naciones, dice, nos uniremos a este pueblo, y estaremos como un solo pueblo delante del Señor por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él ha derribado el muro que había entre nosotros, y por medio de Él ha hecho este pueblo, el pueblo de Dios que confía en Él. Qué hermosa es nuestra esperanza, ¿no? Qué hermoso es lo que nos dice. Pero alguien podrá objetar: está bien, pastor, pero ¿tenemos alguna prueba que nos ayude a confiar en que eso será así? Es decir, ¿hay alguna base por la cual nosotros podamos decir eso se va a cumplir? Bueno, sí la hay. Nos da aquí precisamente el Señor un punto para darnos cuenta de cómo, si Él va a cumplir, o si se va a cumplir una profecía que Él dijo, entonces se va a cumplir otra que va más adelante. Por esto quiero hablarles en segundo lugar la fiabilidad de las palabras de Cristo. Versículo 28 al 31. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cada lugar existen ciertos métodos rudimentarios para pronosticar el tiempo, ¿no? Yo de niño recuerdo que escuchaba que las chicharras anunciaban la lluvia, pero para mí parecía que anunciaban el calor. Cada vez que escuchaba una chicharra, hacía un calorón, y parecía que eso es lo que realmente anuncia. En otros tiempos, más recientemente, he escuchado que
observando el calendario, los primeros 12 días de enero, uno puede saber cómo van a ser cada día, cómo van a ser cada mes. Entonces creo que eso se le llama las cabañuelas. Y era un método común usado por los agricultores para saber en qué momento debían de sembrar, si en septiembre o octubre. Tenían que estar atentos a los primeros 12 días de enero. Bueno, cada uno tiene su método rudimentario y en el tiempo bíblico, uno de esos métodos para saber cuándo llegaba el verano era ver las hojas verdes de la higuera. Cuando se empezaba a poner verde, entonces ya está cediendo el tiempo para que entre lo que es el verano. Y así los discípulos son exhortados, y nosotros también, a reconocer cuáles son las señales y de esta manera reconocer qué es el tiempo en el que estamos viviendo. Si no estamos reconociendo las señales, no vamos a pronosticar, no vamos a ver qué va a suceder más adelante. La característica de los profetas en el Antiguo Testamento es que eran buenos para pronosticar también en base a lo que veían y en base a la ley de Dios. Y nosotros tenemos que observar también la ley de Dios, la palabra de Dios, para pronosticar, darnos cuenta de en qué tiempo vivimos. Pero ¿qué cosas debían estar mirando? Muy en particular los discípulos que le preguntaron a Jesús. Estos 4 que se acercaron y dijeron, ¿cuáles señales? Bueno, podríamos pensar que tenían que observar todo lo que Jesús les había dicho y tenían que mirarlo con detalle. Pero hay que tener cuidado aquí con esto. Hemos hablado que Jesús ha dicho que tiene que haber una gran tribulación y después de esta va a venir el Hijo del Hombre. Y hay algo interesante. En el versículo 30 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y tenemos que preguntar, bueno, ¿cuánto dura una generación? Por costumbre, o lo que yo encontré en los comentarios, es que normalmente una generación es 40 años. Y estamos hablando entonces que en 40 años, después de que Jesús dijo eso, tenía que venir entonces Él en ese tiempo entre 40 años. Entonces pues o nos engañaron o ya vino y ni nos dimos cuenta. Pues no. Aquí es donde vamos a aplicar la clave que dijimos. A veces la profecía va a avanzar hasta el final y luego va a retroceder para hablarnos del cumplimiento parcial. En este caso, nuestro Señor estaría hablando de, tienes que observar, ahora sí contestando directamente a los discípulos, tienes que observar estas señales que aparecen en el versículo 3 hasta el versículo 13. Y esas señales te van a ayudar a reconocer que ya es el tiempo cuando va a venir la destrucción de Jerusalén. Y Jesús le fijó un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 40 años. A lo mucho 40 años. Se cree que Jesús dijo estas palabras aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Entonces, si a los 30 le sumas los 40 años, bueno, tenemos el año 70. Y exactamente en el año 70 el templo fue destruido. De esa manera tenemos que concuerdan las palabras de Jesús. Leí hace un tiempo una parte de un pequeño librito que hizo el doctor R.C. Sproul, y él decía, si yo te dijera que dentro de un año van a invadir la Casa Blanca y van a destruir todo, pues eso sería una noticia que impactaría a todos en Estados Unidos. Ahora dice, piensa que lo que Jesús dijo, que el templo iba a ser destruido, no era una cosa menor, era una cosa sumamente importante. No es como la profecía de Bill Gates, ¿no? Que dice, va a venir un virus. Pues sí, yo también puedo decir que va a venir un terremoto y va a suceder, hermanos. Va a venir una gran lluvia que va a inundar medio país del mundo. Va a suceder, son cosas que no hay que ser sabio para saber que esas van a pasar, ¿verdad? Pero la profecía de Jesús es muy específica, el margen de tiempo es muy específico, y todo eso nos lleva a ¿qué? A reconocer que sus palabras son absolutamente confiables. De hecho, Él selló esas palabras diciendo, el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Noten ustedes eso. Eso es una frase que encontramos hablando acerca de las palabras de Dios. Y ahora Jesús está exaltando sus palabras a esa misma altura, diciendo, así como las palabras de Dios se tienen que cumplir y el cielo y la tierra pueden pasar, pero las palabras se tienen que cumplir, así también mis palabras. Aquí claramente nos está dando luz acerca de la divinidad de Cristo, como el Hijo del Hombre que está rodeado de esta gloria divina, y como aquel que tiene la misma autoridad, la misma veracidad que las palabras de Dios. ¿Podemos confiar en que nuestra esperanza es segura? Definitivamente sí. Nuestro Señor es confiable. Y todo esto, pues claro, deja a los críticos de las Escrituras tratando de poner el Evangelio de Marcos como si fue escrito después de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque no les gusta admitir que las palabras de Cristo se cumplieron al pie de la letra. Y bueno, hay respuesta también para los críticos acerca de eso, pero esta es una evidencia fuerte de que la palabra de Cristo es confiable. Todo esto no es nada más para satisfacer nuestra mentalidad acerca de los eventos futuros. Hay una respuesta adecuada. Versículos 32 al versículo 37, hay una respuesta adecuada del pueblo de Dios a esto. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o el canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Hay a quienes desconcierta el comienzo del versículo 36. Dice que el Hijo no sabe ni el tiempo ni la hora. Y hay quienes quieren ver aquí que Jesús no es Dios porque entonces Él no lo conoce todo. Pero esto sería como echar a un lado todo lo que hemos visto acerca de la palabra de Dios, el Hijo del Hombre rodeado de gloria. No parece que este sea el punto. Llegar a esta conclusión es ignorar el contexto. De hecho, en el versículo 32 notamos que el Hijo es puesto en una categoría por encima de los ángeles. Ni los ángeles ni el Hijo conoce esto. Entonces, el Hijo es mucho más grande que los ángeles, y esto es una evidencia también que nos habla en el libro de Hebreos, que Él es el Hijo de Dios, Él posee la esencia divina. Ahora, que el Hijo de Dios no sepa el día y la hora, no es algo que deba preocuparnos mucho. Cristo también era hombre, y en su humanidad podemos pensar, Él estaba limitado. Él estaba limitado al punto que tenía sed, al punto que tenía hambre, al punto que fue tentado, y podía estar también limitado a saber ciertas cosas que Dios no le había revelado. Y para mí todavía resulta más interesante esto, porque el hecho de que el Padre no le revelara al Hijo el día y la hora del día del Señor me hace pensar en que va a ser como una sorpresa. Es como el padre que su hijo, su hija se está graduando de la universidad, por fin ya con su título y todo, y el padre no le ha dicho nada, pero tiene preparado una fiesta en casa. Entonces cuando salen de este evento, de todo esto, la ceremonia, llegan a casa y ¡oh, sorpresa! Este es el día, tu día especial, y todos le felicitan. ¿Y por qué no pensar así de este texto? El Padre preparando todo para el día de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que para nosotros queda es esto importante. Si el Hijo desconoce el día y la hora, pues ¿quiénes somos nosotros para indagar en cuándo es el día y la hora? Aún así, existen muchas sectas que han fijado un día que va a ser el día en que Cristo va a volver. Y lamentablemente, ¿qué ha sucedido? La gente vende sus propiedades, vende todo, se porta bien hasta ese tiempo. ¿Y qué sucede? Pues llega el día
y todos se quedaron sin nada y nadie se fue con el Señor. Y así sucedió con los testigos de Jehová o los llamados testigos de Jehová, al punto que ellos tuvieron que decir, el Señor vino pero nadie lo vio. ¿Vino espiritualmente? ¿Qué clase de cosas? Si está diciendo el texto que todo ojo lo verá y la gente lo verá, entonces, ¿qué cosa tan absurda convertir la escritura entonces en otra cosa que no es? Pero aún así hay gente y habrá gente que querrá dar fechas precisas para el día del Señor. Y si ni el Hijo sabe, deberíamos nosotros de tener cuidado de querer andar inventando cosas así. No debemos hacer eso, pero en lugar de eso tenemos que velar, porque no sabemos el día y la hora. Tenemos que ser como el portero de la casa. ¿Y cómo es el portero de la casa? El amo, el dueño, podía salir de un viaje preparando las cosas para, no sé, recibir un reino, preparando las cosas para su boda, y podía tomarse un buen tiempo. El portero tenía que estar en la puerta vigilando, sin dormirse, para que cuando llegara el amo, el dueño, qué penosa cosa sería que siendo un hombre tan excelente, siendo un hombre tan honorable, tuviese que estar en la puerta de su casa esperando porque el portero está dormido. Qué cosa tan vergonzosa sería para el pueblo de Dios que en medio de estas señales tan terribles que van a acontecer, en medio de esta persecución tan grande, el pueblo de Dios esté encerrado, con miedo, sin saber qué hacer. Velemos, hermanos. Estemos en vela. ¿Cómo podemos? Conozca mejor las Escrituras. Tenga una comunión ferviente, viva, sincera con el Señor. Sirva a otros. Esté trabajando, use sus dones. Ayude a otros, contáctelos, llámelos, ore por ellos, ore por la iglesia, sirva a la gente, a su comunidad, preocúpese por sus vecinos, sus vecinas, piense en maneras de que Dios lo use para traer gloria a su nombre y para mostrarle su amor. Y personalmente, usted individualmente, luche con las tentaciones. Esta es una manera en que nos podemos nosotros mantener velando. Y aquí quiero empezar a concluir con esto. El texto claramente nos dice que el Señor Jesucristo viene. Y su promesa es que cuando Él venga va a reunir a los escogidos, entre ellos de todas las naciones, y se van a juntar en torno a Él para adorarle, para servirle. Allí habrá gente de toda nación, y si el Señor viene en nuestro tiempo, pues ahí estaremos usted y yo, primeramente el Señor, entre esas filas, adorándole, sirviéndole. ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos no son hombres y mujeres destacados, hombres y mujeres brillantes, hombres y mujeres especiales, con las mejores aptitudes espirituales o físicas o intelectuales. La Biblia nos dice que Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado. Los escogidos son aquellos que reconocen que por pura gracia han sido escogidos. Reconocen que es por pura gracia porque antes de todo estaban muertos, estaban perdidos, muertos en sus delitos y pecados, perdidos en todas sus cosas, estaban guiados, llevados por la corriente de este mundo. Pero Dios en su misericordia, enviando a su Hijo, los salvó por gracia. Y el Hijo, muriendo en la cruz, pagó por los pecados de todos esos que estaban sucios, eran indignos, estaban manchados, pero por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo son salvos por medio de la fe. Eso es lo que nos dice Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y le pregunto, ¿usted reconoce en su corazón que esto le describe a usted? De no ser así, pídele al Señor que le salve. Reconozca su necesidad de gracia, pídale perdón por sus pecados y confíe en que el Hijo ha pagado por cada uno de ellos. Si usted lo hace, Dios tiene una esperanza para usted. Él vendrá y usted estará con Él. Gracias, nuestro Dios y Padre, por darnos esta palabra suya.
Gracias por guiarnos sobre estos pensamientos y ayudarnos que como iglesia nos mantengamos velando. Gracias por ayudarnos a reconocer un poco más acerca de los tiempos, las épocas. Gracias, Señor. Queremos estar velando, queremos estar en guardia y le pedimos por favor que nos ayude para que cuando Cristo venga, Él encuentre a una iglesia gloriosa, ataviada, una iglesia preparada para ese día. Ayúdenos, Señor. Gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.